¿Cuántas veces te has sentido en el suelo creyendo que la victoria estaba demasiado lejos? Pero quiero recordarte algo poderoso. La batalla puede parecer larga, pero la victoria está más cerca de lo que imaginas. Cuando Dios está en control, incluso lo que parece imposible empieza a alinearse a tu favor. Hoy, el Señor te llama a levantar la cabeza porque está preparando algo grande. No es momento de rendirse, es momento de confiar y prepararse para lo que está por venir. Antes de empezar, si quieres recibir mensajes que renueven tu fe y traigan esperanza a tu vida, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y deja ya en los comentarios: yo soy victorioso en Dios. Soy para declarar tu victoria hoy. Sabes, es muy fácil agachar la cabeza cuando estamos rodeados de desafíos. Cuando las puertas parecen cerradas, cuando las noticias no son buenas, cuando la espera se hace demasiado larga. Pero quiero animarte a hacer algo diferente hoy. En lugar de enfocarte en los problemas, empieza a levantar la cabeza y mirar a Dios. Cuando levantas la cabeza, estás diciendo: Dios, confío en ti, incluso cuando no veo la solución. Es este tipo de fe el que mueve montañas. Piensa en José, el esposo de María. Estaba comprometido con una joven que de repente apareció embarazada, y él sabía que el hijo no era suyo. Imagina el shock, el sentimiento de traición, la confusión. José tenía todas las razones para agachar la cabeza y rendirse. Sin embargo, eligió confiar en Dios. No entendía lo que estaba sucediendo, pero decidió seguir adelante. Y por eso fue parte del mayor milagro en la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesús. José podría haberse hundido en la duda, pero eligió levantar la cabeza y creer que Dios tenía un plan mayor. ¿Y tú? Quizás estés en medio de una situación en la que parece imposible ver la victoria. Tal vez has estado orando por un milagro en tu familia, en tu trabajo o en tu salud, y las cosas solo parecen empeorar. Pero al igual que José, Dios te llama a confiar. Aunque no lo entiendas ahora, Él ya está preparando algo mucho más grande de lo que imaginas. Muchas veces es precisamente en los momentos más difíciles cuando estamos a un paso de nuestra victoria. Mira el ejemplo de Job. Su vida fue puesta patas arriba. Perdió todo: sus hijos, sus posesiones, su salud. El dolor que Job sintió era tan grande que comenzó a cuestionar si Dios estaba escuchando sus oraciones. Pero aunque mantuvo la cabeza baja por un tiempo, nunca renunció a Dios. ¿Y sabes lo que sucedió? Dios restauró todo lo que Job había perdido y le dio el doble de bendiciones. La victoria de Job estaba más cerca de lo que pensaba, pero tuvo que levantar la cabeza, confiar y no rendirse. Ahora, piensa por un momento en tu propia vida. ¿En qué áreas has agachado la cabeza? ¿Qué aspectos de tu vida te han hecho perder la esperanza? Sé que las luchas pueden ser intensas. A veces parece que no hay salida. Pero déjame decirte algo. Dios ve lo que tú no ves. Él está trabajando entre bastidores, preparando tu victoria, aunque no puedas percibirlo ahora. La historia de Abraham es otra que nos enseña mucho sobre confiar en Dios cuando las cosas no tienen sentido. Dios le prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones, pero la realidad era que durante años, él y Sara no podían tener hijos. Abraham podría haber desistido, podría haber pensado: esto nunca va a suceder. Pero decidió creer en la promesa de Dios, incluso cuando las circunstancias no tenían sentido. Y finalmente, cuando parecía imposible, Sara dio a luz a Isaac. La victoria estaba más cerca de lo que Abraham imaginaba, y la promesa se cumplió. Al igual que Abraham, tal vez tengas una promesa de Dios en tu vida. Puede que lleves años esperando ver esa promesa cumplida. Puede parecer que nada está cambiando, pero quiero recordarte algo. Dios es fiel. Lo que Él prometió lo cumplirá. Pero necesitas seguir creyendo, levantando la cabeza y confiando en su tiempo. Otro ejemplo poderoso es la historia de los espías que Moisés envió para explorar la tierra prometida. 10 de ellos regresaron desanimados, diciendo que los gigantes eran demasiado grandes y que nunca podrían conquistar la tierra.
Pero dos espías, Josué y Caleb, tenían una visión diferente. Levantaron la cabeza y vieron las promesas de Dios. Sabían que, con Dios a su lado, la victoria estaba garantizada. Mientras los demás se enfocaban en los problemas, Josué y Caleb se enfocaban en las promesas. Y gracias a esa actitud de fe, fueron los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida. Amigo mío, a veces todo lo que necesitamos hacer es cambiar nuestro enfoque. Mientras te concentres en los problemas, en las dificultades, es fácil agachar la cabeza y perder la esperanza. Pero cuando levantas los ojos y empiezas a mirar a Dios, algo cambia dentro de ti. Empiezas a ver más allá de los desafíos y te das cuenta de que la victoria está más cerca de lo que parece. Hoy, Dios te está llamando a hacer eso. Levanta la cabeza, deja de mirar las circunstancias y empieza a mirar al Dios que ya ha vencido todo por ti. Él es más grande que cualquier problema, más grande que cualquier gigante que estés enfrentando. Tal vez estés a un paso de ver tu vida transformada, de recibir esa respuesta a tu oración que tanto has esperado. No te rindas ahora. La victoria está cerca. Levantar la cabeza significa más que simplemente ser optimista o pensar en positivo. Levantar la cabeza es un acto de fe. Es creer que, aunque todo a tu alrededor parezca derrumbarse, Dios sigue en control y tiene un plan mayor. ¿Y sabes qué es lo increíble? Cuando eliges confiar y levantar la cabeza, Dios actúa de maneras que ni te imaginas. Mira la historia de Gedeón. Él era el menor de su familia, y su familia era la más pequeña de su tribu. Gedeón no se veía a sí mismo como alguien fuerte, ni preparado para ganar una batalla. Cuando Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas, Gedeón estaba escondido, con miedo, tenía la cabeza baja, preocupado por lo que podía salir mal, pero Dios lo miró y le dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente». Jueces 6:12. En ese momento, algo empezó a cambiar dentro de Gedeón. Levantó la cabeza, escuchó la voz de Dios y siguió adelante. Dios lo usó para traer una gran victoria a Israel. ¿Cuántas veces nos sentimos como Gedeón? Tal vez te mires al espejo y pienses: «No soy lo suficientemente fuerte, no tengo lo que se necesita. ¿Qué voy a hacer?». Pero déjame recordarte algo. Dios no está mirando lo que tú crees que puedes o no puedes hacer. Él está viendo el potencial que ha puesto en ti, la fuerza que Él mismo te ha dado. Así como con Gedeón, Dios te está diciendo: «Levanta la cabeza, yo estoy contigo». Muchas veces, la victoria está esperando a que demos un paso de fe, incluso sin ver el camino completo. Tal vez estés esperando un gran cambio en tu vida, pero Dios está esperando que levantes la cabeza y des el primer paso. Cuando actúas con fe, es como si abrieras espacio para que el poder sobrenatural de Dios opere. Nehemías es otro ejemplo poderoso. Él recibió la misión de reconstruir los muros de Jerusalén. La ciudad estaba en ruinas, los enemigos alrededor querían destruirlos y la gente estaba desanimada. Nehemías podría haber agachado la cabeza y rendirse ante la presión, pero decidió confiar en Dios. Nehemías sabía que la victoria estaba asegurada porque tenía una misión de parte de Dios. A pesar de las amenazas y de los enemigos que intentaron detenerlo, no se rindió. Levantó la cabeza, movilizó al pueblo y en un tiempo récord reconstruyó los muros de Jerusalén. Al igual que Nehemías, Dios también te ha dado una misión. Puede que estés enfrentando enemigos a tu alrededor, problemas que parecen querer derrumbarte. Pero cuando pones tu confianza en Dios, cuando levantas la cabeza y sigues adelante, Dios abre puertas, aleja a los enemigos y te da la fuerza para continuar. Ahora, piensa en las áreas de tu vida donde has bajado la cabeza. Tal vez sea en tu salud, en tu trabajo o en tus relaciones. Puede que hayas luchado tanto tiempo que hayas comenzado a perder la esperanza. Pero déjame recordarte algo. Dios es especialista en transformar situaciones que parecen imposibles. Él es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo para Moisés, que derrumbó las murallas de Jericó para Josué y que resucitó a Jesús de entre los muertos. Si hizo todo eso,
también puede hacer algo increíble en tu vida. Hablemos de los espías que Moisés envió a explorar la tierra prometida. Cuando regresaron, 10 de los espías dijeron: «No podemos entrar. Hay gigantes allí. Somos como saltamontes a nuestros propios ojos». Pero Josué y Caleb tenían una visión diferente. No vieron los problemas, vieron las promesas de Dios. Dijeron: «Podemos vencer. Dios está con nosotros». Mientras los demás se centraban en los gigantes, Josué y Caleb se enfocaron en el tamaño del Dios al que servían. Y debido a esa actitud, fueron los únicos de esa generación en entrar en la tierra prometida. Esto nos enseña algo muy poderoso. ¿Dónde está tu enfoque? Cuando solo miras los problemas, es fácil agachar la cabeza y rendirte. Pero cuando miras a Dios, encuentras fuerzas que ni sabías que tenías. Josué y Caleb vieron a los mismos gigantes que los otros espías, pero eligieron levantar la cabeza y confiar en Dios. De la misma manera, puede que hoy estés enfrentando gigantes en tu vida, ya sea un problema financiero, una crisis en tu matrimonio o una batalla contra una enfermedad. Pero en lugar de centrarte en el tamaño del problema, enfócate en el tamaño de tu Dios. Tal vez te sientas cansado, agotado de luchar. Lo entiendo. A veces la vida nos desgasta, pero ¿sabes lo que la Biblia nos promete? Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Cuando eliges esperar en Dios, algo increíble sucede. Él renueva tus fuerzas. Dios no solo te dará fuerzas para seguir adelante, te hará volar por encima de los problemas. Al igual que un águila, pasarás por encima de las tormentas. Sé que puede ser difícil mantener la fe cuando no ves resultados. Puede ser tentador agachar la cabeza y rendirse, pero déjame decirte, Dios todavía está en control, no ha perdido el rumbo y tu victoria está más cerca de lo que imaginas. No te rindas ahora. Este es el momento de levantar la cabeza y seguir creyendo que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Quiero animarte a hacer algo hoy. Levanta la cabeza y comienza a declarar victoria sobre tu vida. Empieza a hablar como Josué y Caleb. Puedo vencer. Dios está conmigo. No importa el tamaño del gigante, mi Dios es más grande. Cuando haces esto, algo cambia dentro de ti. La fe empieza a fortalecerse y comienzas a ver las situaciones con los ojos de Dios. Levantar la cabeza es más que una actitud física, es un posicionamiento espiritual. Cuando eliges levantar la cabeza y confiar en Dios, estás reconociendo que, a pesar de las circunstancias, Dios es más grande. Y lo más importante, comienzas a alinearte con su plan. La victoria puede estar más cerca de lo que piensas, pero muchas veces necesitamos ajustar nuestro enfoque y nuestra fe para verla. Volvamos a hablar de Abraham. Dios le hizo una promesa, que sería padre de muchas naciones. Ahora imagina a Abraham envejeciendo, sin hijos, y con su esposa Sara también avanzada en edad. Pasaron años desde que Dios le prometió un heredero, pero no sucedía nada. Abraham tenía todos los motivos para agachar la cabeza y pensar: esto no va a suceder. Quizás lo entendí mal. Quizás esta promesa no es para mí. Pero, ¿sabes lo que hizo Abraham? La Biblia dice que esperó contra toda esperanza. Romanos 4:18. Siguió creyendo, incluso cuando todo indicaba lo contrario, y en el momento justo, Dios cumplió la promesa. Sara dio a luz a Isaac, y de esa descendencia vino Jesús, el Salvador del mundo. Si Abraham hubiera desistido, si hubiera agachado la cabeza y perdido la fe, nunca habría visto cumplida la promesa. Quizás estés en una situación en la que sientes que el tiempo está pasando y la promesa de Dios parece lejana. Pero quiero recordarte, Dios nunca llega tarde. Puede ser que te esté preparando, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe para lo que está por venir. Tu victoria está en camino, pero necesitas levantar la cabeza y seguir creyendo. Sé que a veces la espera puede ser la parte más difícil. José, el hijo de Jacob, lo experimentó.
Dios le dio un sueño, de que un día gobernaría, de que tendría gran influencia. Pero ¿qué sucedió después? José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y pasó años en prisión por un crimen que no cometió. Para alguien que había recibido una gran promesa de Dios, José estaba en una situación que parecía lo opuesto completo. Tenía todas las razones para agachar la cabeza y perder la esperanza. Pero José eligió confiar, eligió creer que, a pesar de todo, Dios seguía estando en control. Y conoces el final de esta historia. José, después de años de sufrimiento y espera, fue elevado a una posición de autoridad en Egipto, y su sueño se cumplió. Dios lo usó para salvar a su familia y a toda una nación del hambre. La victoria de José estaba más cerca de lo que él imaginaba, pero tuvo que pasar por un proceso antes de llegar a ella. Quizás tú estés pasando por un proceso ahora. Puede que estés enfrentando desafíos que parecen no tener fin, pero lo que Dios está haciendo dentro de ti es tan importante como lo que hará por ti. Dios te está preparando para la victoria. No te desanimes con las dificultades del camino, porque pueden ser el medio a través del cual Dios te está fortaleciendo, moldeando tu carácter y preparándote para algo mayor. Cuando miramos las Escrituras, vemos que casi todas las grandes victorias vinieron después de un periodo de prueba. No fue diferente con Nehemías, quien enfrentó una gran oposición al intentar reconstruir los muros de Jerusalén. Sus enemigos se rieron, intentaron desacreditar y hasta amenazaron la obra. Nehemías podría haber agachado la cabeza ante la presión y haber abandonado la misión, pero ¿sabes lo que hizo? Dijo, «El Dios de los cielos es quien nos hará prosperar». Nehemías 2:20. Mantuvo sus ojos en Dios, levantó la cabeza y siguió trabajando, sabiendo que Dios estaba con él. Y al final, los muros fueron reconstruidos en un tiempo récord. ¿Qué estás reconstruyendo en tu vida hoy? Puede que, como Nehemías, tengas enemigos u obstáculos que intenten hacerte desistir. Tal vez haya personas que te digan que no lo lograrás, que los problemas son demasiado grandes, pero, al igual que Nehemías, te digo, el Dios de los cielos es quien te hará prosperar. No importa lo que digan los demás, no importa el tamaño de los obstáculos, si Dios te ha dado una misión, Él te dará la victoria. Pero tienes que levantar la cabeza y seguir adelante, con fe. A veces, la victoria no llega porque la batalla fue fácil, sino porque elegiste no rendirte. Cuando miramos la historia de Josué y los espías, solo 2 hombres, Josué y Caleb, eligieron creer en la promesa de Dios, aún ante los gigantes que habitaban en la tierra prometida. Vieron lo mismo que los otros espías, pero tuvieron una visión diferente. Sabían que, con Dios a su lado, nada era imposible. Josué y Caleb levantaron la cabeza y dijeron, «Subamos y conquistemos la tierra, podemos hacerlo». Números 13:30. Y por esa fe, fueron los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida. Al igual que Josué y Caleb, puede que estés viendo gigantes en tu vida. Puede ser una dificultad financiera, una crisis de salud o problemas familiares. Y sí, parecen grandes, parece imposible. Pero, ¿sabes lo que tienes que hacer? Levanta la cabeza y declara como Josué, «Podemos hacerlo, porque Dios está con nosotros». Esa es la actitud que marca la diferencia. No es que los gigantes desaparezcan de la noche a la mañana, pero empiezas a ver con los ojos de la fe. Cuando ves con fe, ves posibilidades donde los demás solo ven problemas. Quiero animarte hoy a cambiar tu perspectiva. En lugar de enfocarte en las dificultades, en los obstáculos, comienza a enfocarte en la fidelidad de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios que abrió el Mar Rojo, el Dios que derrumbó las murallas de Jericó, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese es el Dios que está contigo. Él hará grandes cosas por ti. Tu victoria ya está en el horizonte. Puede que no la veas claramente ahora, pero está ahí. Dios está trabajando en lo oculto. La pregunta es, ¿seguirás creyendo? ¿Seguirás levantando la cabeza y confiando en que Dios es fiel? Cuando levantas la cabeza, algo cambia.
no solo dentro de ti, sino también a tu alrededor. Levantar la cabeza es una señal de que estás esperando algo de Dios. ¿Y sabes qué es interesante? Dios responde a aquellos que esperan en Él con fe. Sé que quizás estés pasando por un momento difícil ahora. Tal vez estés enfrentando una pérdida, un mal diagnóstico o una situación financiera complicada. Pero, aún así, quiero animarte a hacer como Job. Pero como Job elige decir, yo sé que mi Redentor vive. Eso es levantar la cabeza en medio del dolor. Eso es declarar que aunque todo parezca fuera de control, Dios sigue teniendo el control. ¿Y qué pasó con Job? Dios no solo restauró todo lo que había perdido, sino que le dio el doble. La victoria de Job estaba más cerca de lo que él imaginaba, pero tuvo que seguir creyendo, incluso cuando parecía que Dios estaba en silencio. Levantar la cabeza también significa tener una actitud de gratitud en medio de la espera. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que aún no hemos recibido que nos olvidamos de agradecer por lo que ya tenemos. Nehemías, en medio de las presiones, las críticas y las amenazas, eligió seguir trabajando y agradeciendo a Dios por lo que ya había hecho. Cuando vino la oposición, Nehemías dijo, «Estoy haciendo una gran obra, así que no puedo bajar». Nehemías 6:3. Nehemías sabía que Dios estaba con él, así que se mantuvo firme, con la cabeza erguida, sin perder el enfoque. ¿Y tú? ¿Qué te está desviando del enfoque? Puede que haya distracciones y voces a tu alrededor que intenten hacerte agachar la cabeza, diciéndote que nunca lo lograrás. Pero, al igual que Nehemías, puedes decir, estoy haciendo una gran obra. Dios está haciendo algo grandioso en tu vida, aunque todavía no veas los resultados. No bajes para escuchar las críticas o los miedos. Levanta la cabeza y sigue haciendo la obra que Dios te llamó a hacer. Puede que el resultado tarde un poco, pero la victoria está garantizada. ¿Recuerdas la historia de Gedeón? Él también tuvo que enfrentar voces que intentaban desacreditarlo. Cuando el ángel apareció ante Gedeón, llamándolo hombre valiente, Gedeón no lo creyó. Se miró a sí mismo y vio sus debilidades. Miró a su alrededor y solo vio problemas. Pero Dios no estaba mirando las limitaciones de Gedeón. Dios estaba viendo su potencial. Dios vio al guerrero en el que Gedeón se convertiría, incluso cuando Gedeón no podía verlo. Esto también se aplica a tu vida. Puede que hoy estés mirando tus debilidades, tus errores del pasado o las luchas que enfrentas. Quizás pienses, ¿cómo puede Dios hacer algo grande conmigo? No soy lo suficientemente fuerte, no tengo los recursos, no estoy listo. Pero déjame decirte algo, Dios no está limitado por tus limitaciones. Él ve el potencial que hay dentro de ti, así como lo vio en Gedeón. Todo lo que necesitas hacer es levantar la cabeza y confiar en lo que Dios dice sobre ti, y no en lo que las circunstancias te muestran. Cuando Gedeón finalmente levantó la cabeza y creyó en lo que Dios decía, lideró a Israel en una de las mayores victorias de la historia. Con un ejército reducido a solo 300 hombres, derrotó a miles de madianitas. Gedeón entendió que la victoria no vendría por su propia fuerza, sino por el poder de Dios. Y lo mismo sucede contigo. La victoria que Dios tiene para tu vida no depende de tu fuerza, sino de la suya. Levanta la cabeza y confía en que Dios ya ha preparado el camino para tu victoria. Piensa también en la historia de Josué y los muros de Jericó. Dios le prometió a Josué que conquistaría Jericó, una ciudad fortificada con murallas impenetrables. A los ojos humanos era imposible. Pero Josué no se dejó desanimar por las dificultades. Mantuvo la cabeza en alto y siguió las instrucciones de Dios. Durante 7 días, Josué y el pueblo de Israel marcharon alrededor de la ciudad sin ver que cayera ni una sola piedra. Podrían haber abandonado a mitad de camino pensando, esto no va a funcionar, las murallas son demasiado grandes. Pero eligieron obedecer y confiar. Al 7º día, al sonar las trompetas, las murallas cayeron. La victoria de Josué estaba más cerca de lo que imaginaba. Y lo mismo ocurrirá en tu vida.
Puede que estés marchando alrededor de una muralla ahora mismo, sin ver señales de cambio. Pero quiero animarte a seguir marchando. Sigue confiando. Sigue obedeciendo. La victoria puede estar en el próximo paso, en la próxima oración, en el próximo acto de fe. Levanta la cabeza y mantén el enfoque, porque las murallas que enfrentas hoy están a punto de caer. Sé que es fácil desanimarse cuando la victoria parece tardar en llegar, pero si miras la palabra de Dios, verás que los mayores milagros ocurrieron cuando las personas se negaron a rendirse. La victoria no llegó de inmediato para José, Abraham, Nehemías o Gedeón. Tuvieron que levantar la cabeza y seguir adelante, incluso cuando parecía que nada estaba sucediendo. Y al final, Dios hizo más de lo que ellos podían imaginar. Lo mismo es cierto para ti. Tu victoria está en camino. Lo que Dios te prometió, lo cumplirá. Lo que Él comenzó en tu vida, lo terminará. Levanta la cabeza hoy y empieza a declarar: mi victoria está más cerca de lo que pienso. Dios está obrando, aunque no lo vea. Está abriendo puertas, moviendo montañas y preparando el camino para mí. La victoria que Dios tiene para ti está más cerca de lo que imaginas. Lo que muchas veces nos impide verla es el peso de las circunstancias y las voces de duda que insisten en hacernos bajar la cabeza. Pero quiero animarte hoy. Dios nunca falla en sus promesas y, como hemos visto en toda la Biblia, Él siempre llevó a su pueblo a la victoria, incluso en los escenarios más difíciles. Todo lo que necesitas hacer es levantar la cabeza, seguir creyendo y confiar en el tiempo perfecto de Dios. ¿Recuerdas a José? Cuando fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, debió parecer que todo estaba perdido. Años después, fue falsamente acusado y encarcelado. ¿Cuántas veces, mientras estaba en prisión, José se habrá preguntado: ¿dónde están los sueños que Dios me dio? ¿Se cumplirán algún día? José tenía todas las razones para rendirse, agachar la cabeza y pensar que sus mejores días habían quedado atrás. Pero no lo hizo. Incluso en prisión, José mantuvo su fe en Dios. Y cuando llegó el tiempo de Dios, en un solo día, pasó de prisionero a gobernador de Egipto. La victoria de José estaba más cerca de lo que pensaba, pero tuvo que confiar y mantenerse firme. Lo que podemos aprender de José es que a veces los momentos más oscuros de nuestras vidas llegan justo antes del amanecer. Puede que ahora mismo estés en una situación difícil, donde todo parece ir en la dirección opuesta a lo que esperabas. Puede que estés enfrentando una prisión emocional, financiera o física. Pero, al igual que José, Dios está trabajando tras bambalinas. Puede que no lo veas ahora, pero Él está moviendo las piezas, preparando todo para tu avance. Tu responsabilidad es seguir creyendo, mantener la cabeza en alto y mantener tu fe firme en Dios. Abraham también es un gran ejemplo de alguien que mantuvo su fe, incluso cuando todo parecía en su contra. Dios le prometió una gran descendencia, pero durante años no vio cumplirse esa promesa. Abraham y Sara eran ancianos, muy por encima de la edad de tener hijos, y aún así, Dios les prometió un heredero. Abraham podría haber agachado la cabeza, renunciado a la promesa y conformarse con la realidad. Pero en lugar de eso, eligió seguir creyendo, incluso cuando no había esperanza natural. ¿Y qué sucedió? En el tiempo de Dios, nació Isaac, y la promesa se cumplió. La victoria de Abraham estaba más cerca de lo que él pensaba, pero tuvo que mantener la cabeza en alto y la fe viva. El tiempo de espera es uno de los mayores desafíos para nosotros, porque no siempre vemos evidencias de aquello que estamos esperando. Y es precisamente por eso que la fe es tan importante. La fe es creer que Dios está trabajando, incluso cuando no vemos nada suceder. La fe es declarar que Dios ya ha provisto la victoria, aunque aún no la veamos. Quiero animarte a hacer como Abraham, José y tantos otros hombres y mujeres de fe. Levanta la cabeza y confía en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Ahora hablemos de Gedeón una vez más. Dios lo llamó hombre valiente, pero en ese momento él estaba escondido,
con miedo de sus enemigos. Dios ya veía a Gedeón como un guerrero, pero Gedeón solo podía ver sus limitaciones. Él dijo: «Soy el menor de mi familia, y mi familia es la más pequeña de la tribu». Estaba agachando la cabeza, enfocándose en lo que él creía que no podía hacer. Pero Dios no lo dejó en ese estado. Dios lo animó a levantar la cabeza y a verse a sí mismo como él lo veía, como un líder, como un vencedor, como alguien que traería la victoria a Israel. Tal vez tú también te estés sintiendo como Gedeón ahora. Tal vez mires tus circunstancias y pienses: «No soy lo suficientemente fuerte, no estoy lo suficientemente capacitado, no soy la persona adecuada para esta tarea». Pero déjame recordarte, Dios ve en ti algo que tú aún no puedes ver. Él ya te ha dado todo lo que necesitas para la victoria, pero necesitas levantar la cabeza y empezar a verte como Dios te ve. No eres una víctima, eres más que vencedor en Cristo Jesús. Romanos 8:37. El poder de Dios está en ti, y con Él a tu lado puedes enfrentar cualquier batalla. Levantar la cabeza significa alinear tu visión con la visión de Dios. Mientras estés enfocado en los obstáculos, es fácil sentirte abrumado. Pero cuando cambias el enfoque hacia Dios, empiezas a ver las posibilidades. Josué y Caleb fueron ejemplos de esto. Vieron a los mismos gigantes que los demás espías vieron, pero eligieron creer que Dios era más grande. Mientras los otros bajaron la cabeza y dijeron: «Somos como saltamontes a nuestros propios ojos», Josué y Caleb dijeron: «Podemos conquistar la tierra, porque Dios está con nosotros». Números 13:30. La diferencia no estaba en las circunstancias, sino en cómo las veían, y esa es la clave que marca toda la diferencia. Hoy quiero animarte a hacer lo mismo. Levanta la cabeza y comienza a ver tus batallas con los ojos de la fe. Ve la situación como Josué y Caleb. Dios está contigo, nunca te ha dejado y nunca te dejará. Puede que los gigantes sigan allí, pero cuando te pones del lado de Dios, los gigantes se hacen pequeños. Lo que parecía ser una batalla imposible, ahora se convierte en una oportunidad para que veas el poder de Dios actuar en tu vida. Sé que a veces mantener la cabeza erguida parece difícil. Las luchas son reales y los problemas pueden ser muchos, pero es en esos momentos cuando más necesitas recordar que Dios es más grande que cualquier desafío. Él ya ha preparado un camino de victoria para ti. Aunque las cosas aún no hayan cambiado, tu victoria está en camino. Cuando Dios está en control, lo imposible se vuelve posible. A lo largo de toda esta jornada, hemos visto cómo Dios actúa en la vida de aquellos que se niegan a rendirse. Aquellos que incluso ante las dificultades levantan la cabeza y eligen creer que Dios sigue teniendo el control. Y hoy quiero animarte a hacer lo mismo. No importa lo que estés enfrentando, tu victoria está más cerca de lo que piensas. Dios ya está trabajando por ti, aunque no lo veas. Nehemías enfrentó enemigos mientras reconstruía los muros de Jerusalén, pero se mantuvo enfocado. Sabía que Dios estaba con él y por eso no se rindió. Dios está contigo de la misma manera. No permitas que el desánimo o los obstáculos te hagan renunciar. Levanta la cabeza, porque el Dios que te llamó es fiel para completar la obra en tu vida. Gedeón, aunque se sentía pequeño y sin preparación, fue transformado en un gran líder, porque eligió confiar en Dios. Cuando levantó la cabeza y creyó que Dios lo estaba capacitando, lideró al pueblo de Israel a la victoria. El mismo Dios que estuvo con Gedeón está contigo. El poder de Dios está en tu vida, y Él te dará la victoria sobre las luchas que enfrentas. Y al igual que Josué y Caleb, que miraron más allá de los gigantes y creyeron en las promesas de Dios, tú también puedes elegir hoy enfocarte en la fidelidad de Dios, y no en el tamaño de los problemas. Dios es más grande que cualquier gigante al que te enfrentes, y Él te llevará a la tierra prometida, a ese lugar de victoria y realización que ya ha preparado para ti. Ahora, quiero invitarte a hacer algo muy importante. Tal vez hayas intentado cargar estas batallas solo durante mucho tiempo. Quizás hayas bajado la cabeza, dejándote abatir por el miedo, la duda o las circunstancias. Pero hoy, Dios te está llamando a entregarle todo.
a levantar la cabeza, mirarlo a Él y decir: Señor, confío en ti completamente. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 3, 5, 6: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Cuando le entregamos todo a Dios, nuestros pensamientos, sentimientos, acciones, Él nos guía y nos lleva a la victoria. Ahora me gustaría orar por ti, una oración de entrega total a Dios, porque la verdadera victoria comienza cuando entregamos completamente nuestra vida a Él. Padre, vengo ante ti ahora, en el nombre de Jesús, entregándote completamente mi vida. Te entrego mis pensamientos, mis sentimientos y todas mis acciones. Señor, confieso que muchas veces he intentado llevar la carga solo. He tratado de resolver las cosas con mis propias fuerzas y muchas veces he bajado la cabeza con desánimo. Pero hoy, Padre, elijo levantar la cabeza y confiar completamente en ti. Te entrego mis miedos, mis dudas y todas las preocupaciones que me han abrumado. Sé que tú eres más grande que cualquier problema que enfrente. Sé que tú ya has preparado mi victoria, aunque aún no la vea. Entrego mis batallas en tus manos, Señor. Tú eres el Dios que mueve montañas, que derriba murallas, que hace que lo imposible sea posible. Hoy me someto completamente a tu voluntad. Te entrego el control de mi vida y creo que tu plan para mí es perfecto. Señor, que mis pensamientos sean tus pensamientos, que mis sentimientos estén alineados con tu corazón, que mis acciones sean guiadas por tu espíritu. Elijo confiar en ti con todo mi corazón. Elijo reconocerte en todos mis caminos, sabiendo que tú allanarás mis sendas. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por nunca dejarme, por siempre guiarme y por haber preparado ya mi victoria. Sé que mi victoria está más cerca de lo que imagino, y por eso levanto mi cabeza hoy y camino con confianza. En el nombre de Jesús, oro y agradezco. Amén. Ahora, amigo mío, la verdadera victoria comienza cuando le entregas todo a Dios. No lleves más esa carga solo. Levanta la cabeza, confía en Él, y sigue adelante sabiendo que Dios tiene el control de tu vida. Está preparando grandes cosas para ti. Tu victoria está más cerca de lo que imaginas. Mantén la fe, sigue confiando y nunca olvides: Dios es fiel para cumplir cada promesa. Si has orado esta oración, quiero animarte a que sigas buscando a Dios con todo tu corazón. Cada día, levanta la cabeza y declara: soy más que vencedor en Cristo. Mi victoria está en camino y confío en que Dios está cuidando cada detalle. La vida puede ser desafiante, pero con Dios a tu lado nada es imposible. Confía en el proceso, confía en el tiempo de Dios y sobre todo, sigue levantando la cabeza. La victoria que Dios tiene para tu vida es mucho mayor de lo que puedes imaginar. Que Dios te bendiga ricamente. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón y que a partir de hoy vivas con la certeza de que tu victoria está más cerca de lo que piensas.